es la implementación tecnológica en el cultivo del camarón marino y vamos a enfocarnos en lo que es el uso de la alimentación automática. Voy a empezar con una comparación entre tres formas de alimentar. Una en avión, en los años 90, cuando yo visitaba Ecuador, 100 kilos de alimento se daban en una piscina en un minuto. Actualmente lo que nosotros tenemos, la alimentación manual, esos mismos 100 kilos se dan en una hora. Y en la alimentación automática, los mismos 100 kilos se dan en 12 horas. Entonces, la pregunta sería, ¿con cuál método se aprovecha mejor el alimento de los camarones? Si se da en un minuto, se da en una hora o se da en más de 12 horas, los mismos 100 kilos. Obviamente la respuesta es que el camarón va a aprovechar mejor si esos 100 kilos se dan en 12 horas. Otra comparación también que quiero hacer con respecto al método de alimentación, por ejemplo, el método de alimentación total en comederos utiliza 40 comederos por hectárea y una dosis al día. En alimentación automática, si no tiene hidrófono, vamos a usar 2 comederos por hectárea y más de 100 dosis por día. Nuevamente la pregunta, ¿dónde hay más ventaja? Obviamente donde damos más de 100 dosis por día. Ahora, el programa PAD de Nicovita es un programa donde tenemos información de ciclos de producción de las marcas más usadas en el mercado latinoamericano. Ahí pueden ver 10 de las marcas donde en nuestro programa de capacitación y de asesoría tenemos información de los ciclos invierno-verano de 10 marcas que son las que más se usan en Latinoamérica. Vamos a empezar describiendo los tipos de alimentadores automáticos en dos formas. Primero, tenemos los que usan energía solar y energía eléctrica, y luego también los que son semiautomáticos que necesitan de comederos testigos y los automáticos que tienen hidrófono. Actualmente existen marcas que han entrado a la era de la conexión satelital, internet o intranet, de tal manera que de distancias lejanas, a través de teléfonos inteligentes o celular o laptops, pueden dirigir los equipos y pueden dosificar, recibir información y manejar también parámetros físico-químicos. En este caso, AQ1, Biofeeder, Robotilsa y Mahomadan, cada uno tiene ya dominada la tecnología del Wi-Fi. Ahora, mi charla se va a concentrar en 5 aspectos importantes de lo que es la alimentación automática, que es la capacidad de carga, ubicación, instalación de equipos, alimentos apropiados, programación de equipos y finalmente lo que es el control de la dosis. En la capacidad de carga, el tema que voy a tocar o los temas que voy a tocar es cuántos equipos por piscina, qué biomasa por tolva, distancia entre tolvas y durabilidad de los equipos. La capacidad de carga mayormente uno se da cuenta si ha habido un exceso. Por ejemplo, en esta foto podemos ver que usamos 200.000 animales por equipo y el fondo está totalmente nivelado. En este equipo usamos 400.000 animales y se ve obviamente con la excavación que hubo una sobrecarga para este equipo. Y aquí vemos que casi todos los equipos tienen
unas excavaciones, lo que nos indica que todos los equipos tuvieron exceso de capacidad de carga y que esta piscina, o este estanque o esta laguna necesitó más equipos. Entonces, es importante, para no deteriorar el suelo y no afectar el crecimiento, saber la carga apropiada para cada equipo. A veces nos toca un lado del estanque, un lado de la laguna, donde tenemos la profundidad apropiada, la zona apropiada, y lo único que sí no se uniformiza es el nivel de oxígeno en los diferentes puntos de la piscina. Y entonces, cuando tenemos menos oxígeno en algunas zonas, es necesario poner areadores, de tal manera que la aireación es uniforme en toda la piscina, y así los animales se van a distribuir uniformemente. Y la cantidad o la biomasa que resiste cada equipo depende de niveles de oxígeno, si los fondos son irregulares y las piscinas son grandes, yo recomendaría un máximo de 200.000 animales por tolva o 4.000 libras de biomasa por equipo. Pero si tenemos una piscina con mejor nivel de oxígeno, mínimo 3, el fondo es uniforme y podemos tener un mejor control de los aparatos, ya la capacidad de carga puede subir a 6.000 libras o 300.000 animales por tolva. Lo único que ha cambiado ha sido el tamaño de la piscina, niveles de oxígeno y la nivelación del fondo, un fondo uniforme. Vamos a un ambiente mucho mejor, como el caso de los intensivos. Entonces, el mismo aparato, esta vez ya eléctrico, vamos a ver que los niveles de oxígeno, si tenemos fuerte aireación, no van a bajar de 4 ppm, vamos a tener un fondo regular y además va a ser una piscina pequeña de 1 hectárea o menos. Bajo estas circunstancias, bajo estas características, entonces las máquinas pueden resistir hasta 10.000 libras de biomasa o 500.000 animales por tolva. Otra cosa que afecta la capacidad de carga de los equipos es el mantenimiento y la capacidad de las baterías, la capacidad de los paneles solares. Es necesario darle un mantenimiento constante a los aparatos porque, por ejemplo, necesitamos limpiar constantemente el panel solar porque si se ensucia, el panel solar baja la carga de la batería y la batería se descarga más rápido. Las partes metálicas se tiene que usar un aceite WD-40 para que duren más. Por ejemplo, en la foto pueden ver un aparato que tiene 2 años de uso y está como nuevo porque se le ha dado todo el mantenimiento necesario. Esto le da larga vida a los equipos. Y luego, al terminada la cosecha, hay que darle el mantenimiento respectivo para que puedan durar más los aparatos. Entonces, darle mantenimiento a los aparatos mantiene un nivel de capacidad de carga de los aparatos de tal manera que puede resistir lo que anteriormente les hablé. Dentro de eso también está el evitar cargar la tolva a la capacidad máxima. Las tolvas son mayormente de 150 kilos. Si ustedes cargan las tolvas al tope 150 kilos, también va a esforzarse más el motor, se va a descargar la batería más rápido y va a afectar las partes. Una tolva de 150 kilos se debe cargar con unos 100 kilos máximo. Es necesario también proteger de la lluvia. Sé que ha habido problemas aquí en Honduras y en otros países en la época lluviosa, donde si la lluvia cae en forma angular va a ingresar un poco de agua hacia las partes y se atoran las máquinas. Algunos aparatos están usando unos cobertores para cubrir el expulsor y de tal manera que no ingrese agua a la zona de la descarga del alimento. Otro aspecto importante es la ubicación e instalación de equipos.
Y en esto vamos a ver el nivel de profundidad del agua, altura sobre el agua, distancia entre equipos y distancia entre areadores. Primero, ¿en qué profundidad de agua se deben poner los aparatos? Hemos hecho ya más de 100 cosechas, y ya vamos por casi las 200, donde hemos visto que la altura de 1,20 m es donde prefieren los animales llegar en mayor número. Por ejemplo, aquí hicimos una piscina, pusimos un aparato en 80 centímetros y otro en 1,20 m, 40% de los animales llegaron al de 80 centímetros y 60% llegó al de 1,20 m. En otros 4 aparatos que tuvimos, llegó 32% a 1,20 m, luego a 1 metro llegó el 28%, 26% a 1,30 m y en 1,40 m llegó poco animal. Entonces, si tenemos alimentadores automáticos en diferentes profundidades, lo que va a ocurrir es que vamos a tener animales concentrándose en los alimentadores que están en una profundidad de 1,20 m. Entonces, lo que debemos hacer es una batimetría de las piscinas, de tal manera de instalar los equipos en las zonas donde tenemos una profundidad que esté cercana al 1,20 m. Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí en la batimetría, nos dio la zona A 1,20 m, la zona B del centro 0,76 y la zona C 1,51. Por lo tanto, escogimos la zona de 1,20 m, que es donde más llegan los animales y se hace más efectiva la alimentación. Ahora, si estamos en un sistema intensivo, la cosa cambia, porque en sistema intensivo, como tienes bastante aireación, ya la aireación permite que las partes profundas llegue buen oxígeno, y en esa manera ahí lo ideal sería poner los equipos entre 1,40 m y 1,60 m. El segundo aspecto que vemos en la alimentación automática es la altura del expulsor sobre el agua. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, digamos, si estamos con 40 centímetros sobre el agua, un alimentador solar, perdón, un eléctrico va a llegar a 5 metros y un solar a 3 metros. Pero conforme levantamos los aparatos sobre el agua, va a aumentar los metros de voleo. El eléctrico llega hasta 20 metros y el solar hasta 15 metros. Casi todos los equipos solares que hemos probado, a 1 metro sobre el agua, el máximo de su voleo ha sido 15 metros. Y los eléctricos, 20 metros de radio. En el cultivo intensivo en Indonesia, lo que ellos hacen es no llegar al metro sobre el agua, porque ellos quieren hacer radios pequeños, justamente porque las piscinas son pequeñas. Al ser pequeñas, ellos prefieren tener un voleo más pequeño. Y la distancia del voleo también está afectada por el tamaño del pellet. Los pellets más pequeños llegan a distancias más cortas, como vemos en este ejemplo. Vemos aquí el de 0,7 llega apenas a 4 metros, mientras que el de 2 milímetros va a llegar a 15 metros en este eléctrico. Ahora, si lo pongo 1 metro sobre el agua, va a llegar a 20 metros, pero lo que ellos quieren es tenerlo bajo para que el voleo no llegue a los aireadores. Esto sería un intensivo. Pero si lo ponemos en un semi-intensivo donde queremos que abarque la mayor área, entonces vamos a tener una diferencia entre eléctrico y solar. Obviamente el solar va a llegar a menos radio que el eléctrico. Igualmente, el tamaño de los pellets, en este caso los formatos Nicovita que tenemos en el ejemplo, el 2.5 llegó con 14 metros, mientras que en el eléctrico llegó a 18. Y el 2.0 llegó a 12 metros, mientras que en el eléctrico llegó a más. Entonces, dependiendo si es eléctrico o solar, va a abarcar más radio, y la otra variable es el tamaño del pellet.
Otra cosa interesante que encontramos es que, si bien es cierto, arriba nos dice que el boleo es 30 metros de diámetro, hemos visto en todos los casos que en el fondo se gana un 30% de área. O sea, la zona de alimentación del fondo es mayor. En este caso, tenemos 30 metros de diámetro de boleo y en el fondo logramos 40 metros. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es importante en lo que es la distancia entre un aparato y otro, que debería ser de 40 metros. Si, por ejemplo, ponemos el alimentador 1 metro sobre el agua y tenemos 15 metros de radio, más los 5 que gana abajo, va a tener 15 metros de fondo. Y el otro aparato, el otro equipo igual. Entonces, si sumamos los 15 más 10 más los 15, nos da 40 metros. Y en la práctica es recomendable de que no se unan las áreas de boleo porque eso va a afectar el fondo. Va a haber excavación por parte de los animales y tenerlos muy cerca afecta fondo y afecta el crecimiento. Igualmente, como les mencioné, los areadores deben tener una distancia prudente porque afecta a los comederos y también afecta al olfato del camarón. Y la distancia recomendada de un areador a los equipos de alimentación automática es 15 metros. Tiene la pregunta también, ¿qué es bueno usar flotadores o muelles? O usar los dos. En este caso de un cliente, primero él usó flotadores y buscó ese 1,20 m, buscó también las buenas condiciones y una vez que corroboró que este era el sitio ideal donde llegaba la cantidad apropiada de animales, hizo su muelle. Y eso es lo que yo recomiendo. Primero empezar con flotadores y una vez que usted encuentra el lugar apropiado, hacer el muelle. Ahora, le digo que todo, como en Asia el 100% de las camaroneras usan muelle. Y el muelle ahorra mano de obra porque rápidamente se puede verificar el consumo en los comederos, rápidamente se puede hacer un llenado de la tolva, se puede incluso hacer el mantenimiento de los equipos, hay fácil acceso para el ajuste y la programación, etc. El muelle es muy importante y ahorra mano de obra y se hace mucho más rápido que tener un flotador, llevarlo a la orilla y hacer todo el trabajo se duplica. Hemos calculado más o menos que son un operario cada 30 hectáreas en el uso de muelles y un operario cada 15 hectáreas en el uso de flotadores. Entonces, usando flotadores se duplica la mano de obra. Entonces, para concluir, en cuanto a la ubicación de equipos, recomendaría, si son solares, que estén a una profundidad de 1,20 m el agua, o sea, sobre el agua también 1 metro, y no llenar la tolva más de 100 kilos para que también soporte la capacidad de carga. Si, por ejemplo, el boleo encontramos que es de 15 metros o de 12 metros, recomiendo un muelle de 17 metros. Entremos a lo que es el uso de alimentos apropiados. Eso quiere decir calibre de pellets, pellets por gramo y dietas funcionales. En cuanto a los iniciadores, existen aparatos exclusivamente para los iniciadores. No recomiendo usar iniciadores en un aparato que no es para iniciadores, porque tarde o temprano va a haber problemas de finos, va a haber problemas de atoro de las máquinas y finalmente no se va a poder alimentar adecuadamente. Normalmente lo que ustedes deben hacer es empezar con el 1.2, la mayoría de las marcas empieza muy bien con el 1.2 y recomiendo el 2.0 hasta cosecha. El 2.5 da menos efectividad, el pellet 2.5, porque da menos pellets por gramo. En alimentación automática lo que quiere uno es tener más pellets por gramo, que en este caso lo da el 2.0. El 2.5 tiene mejor hidroestabilidad en el agua, pero es recomendable para alimentación manual. En cambio, el 2.0 es el más apropiado para llevarlo hasta cosecha por la cantidad de pellets por gramo. Y lo que se quiere en ese momento es tener justamente eso.
Otra cosa que no es recomendable es usar alimento extra pellet preparado en estas tolvas, por varias razones. El alimento húmedo lo que hace es muy frecuentemente atorar las máquinas, baja la eficiencia del boleo. Imagínense en el sol de Choluteca, una tolva que esté 8 o 10 horas a 40 grados, obviamente va a afectar la calidad del alimento. Vamos a tener también una humedad excesiva y durante varias horas el alimento se va a dañar. Entonces, si van a hacer extra pellet, es preferible parar las máquinas y hacerlo en forma manual. Ahora, nosotros tenemos ya alimentos preparados que pueden usarse directamente y se evita todo el proceso, todo el trabajo de estar preparando el extra pellet y pueden aplicarse, por ejemplo, alimentos para controlar la vibriosis, controlar la NHP, etcétera. Todo este tipo de alimentos funcionales, ya la cartera Nicovita lo tiene listo, sin necesidad de estar preparándolos. Cuando tenemos un evento de enfermedad en las piscinas, en las lagunas, lo más importante es parar las máquinas, porque animales enfermos no llegan a las máquinas. Entonces es el momento de parar la alimentación y hacerlo manualmente hasta que pase la mortalidad y se recupere el camarón. Existe problema de flotabilidad muchas veces y una vez que la gaviota llega a un aparato, no se mueve de ahí porque sabe que ese aparato le da de comer todos los días y a toda hora. Entonces, la gaviota no es tonta, no se va a ir. Lo que hemos encontrado, una solución, es poner hamacas, redes tipo hamaca. Son redes que se usan normalmente en las compuertas. Estas redes se ponen tipo hamaca y desaparecen los pájaros. Tengo un cliente que le mete bala, pero puede matar al aparato también. En cuanto a programación de equipos, creo que es una de las más importantes. Luego voy con lo de los comederos, pero quiero que vean el siguiente video. Escucho muchos clientes que me dicen, Carlos, es imposible que en tan pequeña área de la piscina o de la laguna pueda llegar tantos animales. En primer lugar, porque el camarón grande se va a apoderar del área y el camarón pequeño se va a quedar sin comer. Y con este video demuestro que el panameño es un animal muy educado. Llega a la zona de alimentación, coge su pellet y se va a comer a otro lado. Es igual que ustedes, a la hora del coffee break, tomaron su alimento y se fueron a comer a otro lado. De esa manera, no hay competencia. Todos los animales tienen la oportunidad de comer. Vemos también otra característica. El camarón parece pez cuando empieza a caer el alimento de la máquina y lo que puede observar es que el alimento se come lo más fresco posible, casi cero lixiviación. Y al terminar, digamos, un grupo de comer, llega otro grupo y así tenemos entre 1000 a 3000 animales por metro cuadrado que constantemente están llegando a la zona de alimentación y el que comió está lleno, se va y llega el siguiente grupo de animales. Esa es la forma y eso es lo que pasa debajo del alimentador automático. Ahora, ¿cuándo arrancar las máquinas? Las máquinas no se arrancan desde el primer día de siembra. Las máquinas se deben arrancar cuando se tiene casi exactamente la cantidad que come una piscina. Por ejemplo, cuando es siembra directa, nosotros más o menos a los 30 días ya tenemos una idea de lo que está comiendo la piscina o la laguna. Y si por ejemplo una laguna está comiendo 10 sacos, ese es el momento de empezar la alimentación.
Si, por ejemplo, ustedes están haciendo railways, sería los 20 días. Si es de precría, es mucho más antes. A los 7 y 15 días ya se sabe lo que está comiendo la piscina y es el momento de arrancar. Pero no se arranca la máquina sin antes hacer un cebado. ¿Cómo es el cebado? Simplemente es ir alimentando, llevando el animal hacia la zona donde están las máquinas. De esa manera, el animal ya sabe que las máquinas le están alimentando. Y también hay que corroborarlo. O sea, luego del cebado hay que estar atarrayando por la zona de las máquinas a ver si está llegando el animal. Y una vez corroborado eso, pues ya sabemos de que los animales están llegando y ahí recién se empieza a arrancar las máquinas. En ese es el momento de prender los equipos. Cuando ya terminó el cebado y se ha corroborado que los animales llegaron a la zona de alimentación. Yo creo que no es bueno alimentar las 24 horas con las máquinas. Siempre debe haber unas horas de pastoreo donde el animal salga de la zona de alimentación a pastorear el resto de las piscinas. Por ejemplo, cuando se empieza con la alimentación, normalmente son periodos de 12 horas. Esto quiere decir que 12 horas el animal está comiendo en la máquina y 12 horas está comiendo fuera de la máquina y está pastoreando. Luego puede ir a 15 horas, a 18 horas, pero no es bueno irse directo a las 24 horas o no es bueno por lo que hemos visto en los ejemplos anteriores, que hay momentos en que tenemos que parar las máquinas y tenemos que hacer alimentación manual. Entonces, el cambio de alimentación automática a alimentación manual no se afecta cuando hay horas de pastoreo del animal. Si se alimenta a las 24 horas y luego se cambia de alimentación automática a manual, el animal no come. Entonces, hay que siempre dejar unas horas que el animal haga una alimentación de la productividad natural de las piscinas o lagunas. Es bueno también, si usted tiene zonas diferentes en su camaronera o si tiene diferentes camaroneras, por lo menos tener un equipo automático con hidrófono, que puede ser el líder y usted puede basar su curva de alimentación de acuerdo a lo que leen los aparatos con hidrófono. Y puede usted ir verificando con los comederos que el resto de piscinas, el resto de lagunas que tienen aparatos sigan el mismo comportamiento de la curva que ustedes pueden ver a través del aparato con hidrófono. El control de la dosis creo que es lo más importante. ¿Cuánto subo? ¿Cuánto bajo? ¿Cómo leo los comederos? ¿Dónde ubico los comederos? ¿Qué debo hacer para dosificar? Si uno tiene un AQ1 o tiene un hidrófono, no hay problema, lo hace automáticamente, pero tiene que gastar $15,000 por aparato. En cambio, si usted tiene un aparato de entre $1,000 y $1,200, necesita dominar el uso de comederos testigos. En todos los aparatos hemos visto que hay aros de alimentación. Los aros es donde caen más pellets. Esto quiere decir que donde caen más pellets, ahí debe ir el comedero. Por ejemplo, aquí vemos 2 aros claramente y ahí es donde deben ir los comederos para verificar que el alimento sea consumido en esos aros. Y normalmente todas las marcas, las 10 marcas que hemos estudiado, deben tener un máximo de 2 comederos por tolva. 2 comederos por equipo, no más. He visto gente que pone 8, 10, no es necesario. Con 2 es suficiente y se controla muy bien. Y todo esto yo se lo digo porque no solo lo hemos visto en campo, tenemos un campo de tiro en la fábrica Nicovita, donde analizamos de cada marca los gramos por segundo, el porcentaje de finos, porque hay máquinas que aumentan los finos del alimento. Hemos visto también problemas de quebrar pellets y nosotros les avisamos a los fabricantes de los alimentadores automáticos que corrijan este defecto y afortunadamente lo han hecho. También vemos el área máxima de alimentación, o sea, la distancia, el radio de voleo y finalmente dónde posicionar los comederos de acuerdo a los aros de voleo. Ahora, para resumirles todo, todas las marcas necesitan entre 1 y 2 comederos y normalmente están entre 1 a 2 metros de la máquina
y un segundo comedero entre 6 a 8 metros. Con eso es suficiente para controlar cada equipo. ¿Cómo se controlan los comederos? Primero, no se pone muestra. No se pone muestra. La muestra es lo que cae del aparato. Y lo segundo es que hay intervalos de 5 minutos, 10 minutos, boleos de 10, 20 segundos. Cuando se llega a chequear los comederos, si por ejemplo un aparato tiene 10 minutos de intervalo, hay que chequearlo en el minuto 9. Si tiene 5 minutos de intervalo, hay que chequearlo en el minuto 4. Y así, o sea, un minuto antes que vuelva a bolear, se chequea si en ese periodo de 5 o 10 minutos ha podido consumir todos los pellets del comedero. Y este chequeo se tiene que hacer 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Voy a ir un poco más específico, más en detalle. Por ejemplo, yo chequeo mañana, mediodía y tarde y encuentro los comederos vacíos, las charolas vacías. ¿Qué me dice eso? Hay que subir la dosis. Pero la dosis de la mañana, 6, 7 de la mañana, encuentro pellets, ¿qué me dice? Que esos pellets desde la madrugada no se han consumido. Si yo apagué el aparato a las 2 de la mañana y a las 6, 7 de la mañana siguen pellets ahí, ¿eso qué me indica? Que debo bajar la dosis. Entonces, 3 dosis vacíos se sube. En la mañana, si se encuentran como pellets en los comederos, se baja. Pero aquí viene la parte más importante, que es cuando usted chequea el mediodía y en la tarde y resulta que unos comederos están vacíos y otros están con pellets. Entonces, ahí se toman a veces malas decisiones. Van al mediodía, encuentran algunos aparatos vacíos, otros con sobras. Van a las 6 de la tarde, también encuentran algunos vacíos, otros con sobras y deciden bajar. Y eso no es así. Si usted en el chequeo del día, mediodía o la tarde, encuentra algunos vacíos y algunos con pellets, lo que debe hacer es reprogramar el equipo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, hoy encontré en las 12 horas de alimentación sobras en algunos comederos. La mayoría estaban vacíos, pero hubo sobras en algunos. Tengo 5 equipos. Para 5 equipos, ¿cuántos comederos serían? 10. 2 por equipo. De los 10 comederos encontré 7 vacíos, pero hay 3 todavía con sobras. Entonces, lo que hacemos es reprogramar, no bajar la dosis. Vamos a reprogramar, pero en lugar de 12 horas, le vamos a dar 15 horas. Aumentando, por ejemplo, el intervalo de 5 a 10 minutos o a 15 minutos. Y resulta que al día siguiente encontramos ya 9 vacíos y siempre hay uno por ahí con un poco de pellets. Nuevamente se reprograma y cuando ya llegamos a las 18 horas encontramos limpios los comederos. Pero hay que mantener la dosis hasta que, como dijimos acá, encontremos pellets en la mañana. Pero mientras ustedes encuentren pellets en el día, reprogramen la máquina, ya sea aumentando los intervalos o acortando el boleo. Pero imagínense, en esta zona hay 200,000 animales. Aquí hay heces, mudas, camarón muerto, materia orgánica. La biorremediación de la zona de alimentación es muy importante porque la carga de animales que llegan a esas máquinas van a afectar el fondo y tenemos que tener buenos niveles de oxígeno, tenemos que tener menos cantidad de bacterias. Entonces la biorremediación, el uso de bacterias o probióticos en esa zona es muy importante para mantener los niveles de oxígeno. Luego de la cosecha viene ya lo que es la biorremediación del suelo. O sea, ese fondo queda afectado. De tal manera que hay que medir los niveles de materia orgánica y hacer un protocolo de tratamiento de los fondos para recuperarlos antes del siguiente ciclo.
En cuanto a calidad del agua, ya les hablé de lo que es oxígeno, que una piscina con buen oxígeno puede soportar mayor carga. Pero aquí, lo que es calidad de agua, tenemos que enfocarnos en dos ciclos. El ciclo, y acá en Honduras también hay dos ciclos bien diferentes. El primer ciclo del segundo ciclo tienen diferente manejo, igual que en Ecuador. El invierno y el verano se maneja diferente y toda la alimentación, ya sea automática, manual, se tiene que manejar diferente invierno-verano. Entonces, tenemos que identificar, y en esto ayuda bastante los aparatos que tienen hidrófono, y lo primero que nosotros hemos corroborado es que la curva de alimentación ya tiene mucha relación a la temperatura, más que al oxígeno. Y entonces la temperatura es la que manda sobre el consumo de alimento. En Ecuador lo que hemos encontrado, por ejemplo en temporada fría, es que el animal come más entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Lo que hemos encontrado en la temporada calurosa es que come entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde. Esos son los picos de consumo, si puedo poner un resumen de lo que encontramos en Ecuador en la época calurosa y la época fría. Entonces, ¿cuál es el proceso de implementación de la alimentación automática? ¿Cómo debo yo, que yo no uso estos aparatos, qué es lo que debo hacer? Bueno, primero, conseguirse uno, pero, digamos, vamos a probar en 2 piscinas. La mayoría es eso, prueben 2 piscinas. Aquí las que ven en rojo son las piscinas más malas de la camaronera. Las piscinas matabiólogos, le llamamos en Ecuador. Matabiólogos porque si no da, lo despiden. Y lo que hacemos es hacer pruebas, como en este caso, donde, para resumirles, subimos la producción de 2.500 a 3.700 libras, el factor de conversión lo bajamos casi en 3 décimas y la rentabilidad se duplicó. Entonces, si la alimentación automática usted la prueba en sus peores piscinas y logra un buen resultado, obviamente usted va a seguir usándolo. Lógicamente que tuvo el apoyo de nuestra asistencia técnica para lograr los mejores resultados. Luego, puede probar en toda un área, por ejemplo, esta camaronera en Ecuador probó en toda un área y lo que hizo la prueba en piscinas que vienen sembrados con juveniles de precría, 12 a 14 juveniles por metro cuadrado, ahí tienen los pesos, el alimento de proteína y con nuestra asesoría logramos los siguientes resultados. Claro, invierno-verano también, ¿no? Los resultados son bastante halagadores porque, igual que el ejemplo anterior, se mejoró 14% la biomasa, se bajó el factor de conversión, se subió 10% el crecimiento, se bajó el costo por libra, se subió la rentabilidad en 60% y 53% la recuperación. Voy a detenerme aquí para que ustedes se den cuenta de lo que hemos visto. Cada aparato costó $1.300. Para la prueba de esas piscinas se compraron 21 unidades. La inversión fue de $27.300 en 25 hectáreas. El costo de equipo era $3 hectárea año, porque ya se hizo en el año, y la alimentación manual, la utilidad fue de $28 y la de la automática fue 46. La diferencia fue de $18 entre la automática y la manual. Y si les contamos el costo del aparato, nos queda $15 hectárea día de utilidad, descontando incluso el costo del equipo. Entonces, para terminar, en conclusión, la alimentación automática necesita asesoría técnica, ¿no? Y un personal abierto a las tecnologías. Muchas veces se cree que el alimentador automático le va a quitar el trabajo a la gente y no es así. Realmente cambia la labor de la gente. La gente va a verificar comederos, va a hacer mantenimiento de equipos, va a cargar las tolvas, etc. He visto gente que hasta le echa piedras a los aparatos porque dice: este aparato me va a quitar mi trabajo. Tenemos que seleccionar definitivamente el calibre del pellet y la proteína del alimento. Tenemos que actualizarnos constantemente porque eso es una novedad. Estamos descubriendo nuevas cosas de la alimentación automática y cada vez vamos a tener mayores cosas para aprender y cada vez esto nos va a dar mayor rentabilidad.
Todo esto, como le dije, se traduce en rentabilidad. Y eso es todo. Muchas gracias.